Muy bien, agradecemos también al doctor Luis Ahumada por sus palabras de bienvenida también. Y vamos a dar comienzo entonces y vamos a dar paso a las diferentes presentaciones de los expositores. Vamos a aprovechar la ocasión antes de comenzar las ponencias o recordarles más bien que en cada carpeta que ustedes tienen hay unas tarjetas donde en esas tarjetas ustedes pueden escribir preguntas relacionadas con la exposición que vamos a ver a continuación o con todas las ponencias que vamos a ver durante el seminario. Y esas preguntas o esas tarjetas, después de cada presentación, van a ser retiradas por nuestras anfitrionas para luego después compartirlas acá en el panel que vamos a realizar al final del seminario. Y algo muy importante también, su opinión es muy valiosa para nosotros. También dentro de cada carpeta hay una encuesta. Esa encuesta les pedimos también, por favor, llenarla porque, como ya decía al principio, su opinión es muy importante para nosotros. Dicho esto, entonces, vamos a dar comienzo con la primera exposición. Vamos a presentar a la primera expositora de este seminario, doña Sandra Pavés Avendaño. Ella es Coordinadora Nacional de Apoyo a la Mejora Educativa de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Su presentación se titula Redes de Mejoramiento Escolar, escuelas y liceos que aprenden en contextos inclusivos y de colaboración. Le damos la bienvenida entonces a doña Sandra Pavés. Muy buenas tardes. Agradecemos la invitación que nos está haciendo el Centro de Líderes Educativos para participar en esta ocasión. Y también estamos muy contentos de poder contar con una gran audiencia porque sin duda cada uno de los que está acá asistiendo tiene gran interés o está participando de distintos roles en alguna red o está interesado en conocer qué es lo que ha ocurrido, cuál es la experiencia de las redes de mejoramiento escolar. En media hora vamos a tratar de contar cuál ha sido la experiencia de la instalación de las redes de mejoramiento que el Ministerio de Educación ha impulsado, para lo cual vamos a tomar algunos elementos que son necesarios que van a ayudar a hacer este ejercicio de comprensión en el timing en que estamos, ¿ya? Muy bien, como lo planteó Luis, nuestra idea es contar cuál es el enfoque, ¿cierto? Los principios, por qué son estratégicas estas redes de mejoramiento y también cómo han estado funcionando para después comentar algunos desafíos que nos parecen interesantes respecto a cómo continuar pensando que tenemos alrededor de 500 redes en el país. Antes de comenzar, digamos, la exposición con el enfoque, yo creo que es importante también en este proceso de construcción colectiva y de investigación que estamos haciendo cada uno de los que participamos de una u otra manera en las redes, ¿cierto?, que nos permiten problematizar. Quisiera comentar una primera idea que ha surgido desde el 2015-2016 y que se ha levantado con conversaciones con directores, jefes técnicos, supervisores, sostenedores, el equipo interno de trabajo y nuestros colaboradores también de las distintas universidades. Y es que porque las redes son multifacéticas o tienen multipropósitos, ¿cierto? Estas redes de mejoramiento o lo que está ocurriendo en estas redes, las redes de mejoramiento, nosotros podríamos definirlo como una organización que aprende. Por eso que el título de la presentación tiene que ver con escuelas y liceos o organizaciones que aprenden, independiente del estadio en que está esta red, ¿ya? Y con eso quiero decir que al menos hay dos cosas que están pasando en estas redes y que no podemos precisar dónde están ocurriendo. Ya eso se va levantando la información a medida que se van haciendo estos procesos. Pero sí reconocemos dos cosas. Una, que tiene que ver con que es un espacio de interacción. Por lo tanto, la interacción es muy valorada, los procesos de interacción que se dan. El nivel de relación que genera esa interacción va provocando algunas cosas en estas redes, que ocurran algunas prácticas. Una de ellas tiene que ver más con el tema instrumental quizás, donde
el trabajo de la red tiene que ver más con este proceso de la política, la difusión, los instrumentos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las necesidades que las propias escuelas van teniendo de resolver situaciones. Y para eso el acompañamiento de la supervisión es crucial. Un gran porcentaje de las redes dedica tiempo a este espacio. Pero sin embargo hay otras redes que están en un proceso de interacción a partir de la confianza y la reciprocidad, donde se va generando un proceso de interacción que promueve un aprendizaje más distribuido. ¿Ya? Eso no quiere decir que en todas ocurra, pero sí estamos mirando que en algunas redes esto está empezando a comenzar. Y como bien lo planteó Luis y lo planteó Carmen, hay un paradigma que es muy importante que tiene que ver con el cambio cultural. Y las redes son un instrumento que va a plantearse no como una red en sí misma, sino como una de estas estrategias que quiere y espera, ¿cierto?, ser palanca y ser parte de este cambio cultural. Eso es, yo creo que es súper importante para nosotros como participantes de la red y también como aprendizajes de la red, entendiendo que estamos en una lógica donde la competencia y el aislamiento propio de la actividad de las escuelas es lo que prima. Bien. Brevemente, aquí está la agenda, entonces vamos a hablar, necesariamente cuando hablamos de redes tenemos que mirar el paraguas, es decir, cuál es el enfoque, cuál es el sentido que tiene esta red, para qué, cuál es el propósito que tiene, más allá de la red, más allá del instrumento. Y vamos a mencionar cuáles son los fundamentos y algunos principios que también estamos levantando como Ministerio de Educación y cómo esto ha ido ocurriendo en los distintos territorios. Bueno. Hablemos del paradigma, hablemos del enfoque. Necesariamente tenemos que mirar, ¿cierto?, y pensar que estamos en un contexto de reforma y una reforma que impulsa y promueve y compromete cambios sistémicos. Y esos cambios sistémicos tienen a la base, ¿cierto?, que las escuelas se transformen en espacios más inclusivos y de colaboración y de participación. Bueno, eso no es algo que se da en lo inmediato ni es algo rápido y fácil. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de avanzar hacia esta escuela que queremos, necesariamente tenemos que mirar o tenemos que problematizar respecto a el primer piso. El primer piso lo da la Ley de Inclusión, ¿cierto? La carrera docente, la Subsecretaría de Educación Parvularia, el proyecto de ley de nueva educación pública. Bueno, ese es un primer piso que es muy relevante e importante porque rige las normas del sistema educativo. Pero a eso se suma una agenda que llamamos la agenda de calidad. Y esa agenda de calidad tiene un objetivo que es muy importante, que es que las propias escuelas y liceos promuevan espacios de mejoramiento permanente para avanzar en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Ya no es que el Ministerio de Educación genera, ¿cierto?, políticas hacia los establecimientos y los establecimientos cumplen un rol quizás participante, pero un poco más de recepción de las políticas. En esa perspectiva, lo que se apunta es a que las propias escuelas y liceos sean quienes tomen esa iniciativa y vayan desarrollando esos procesos. Esa es una primera cosa. Entonces, el cambio estructural, por una parte, que pone piso, pero lo más complejo es el cambio cultural, en el cual las escuelas y liceos son los protagonistas de los propios cambios. Para que eso ocurra, aquí aparece algo súper importante que tiene que ver cómo las políticas públicas que se generan desde el Ministerio y de otros, ¿cierto?, miran las escuelas y van haciendo una relación que tome en cuenta la trayectoria educativa de los estudiantes, las necesidades y los intereses y el contexto de cada una de las escuelas. Cómo el acompañamiento que se genera a nivel de Ministerio u otros, ¿cierto?, se hace con una mirada más sistémica, con una mirada respetando el contexto y también multinivel. ¿Cómo generamos entonces pasar desde esta competencia y aislamiento propio, digamos, del sistema escolar hacia un proceso más de colaboración donde ya no construyo solamente a partir de mí ni de mi escuela, sino que también construyo a partir de entre escuelas y también el sistema educativo? Por lo tanto, este paradigma es el que promueve este cambio cultural y para eso hay distintos dispositivos, estrategias que se van colocando para que eso vaya apoyando y orientando este desarrollo. ¿Ya? En ese sentido, habría que preguntarse entonces, y la pregunta va
hacia los directores, a estos líderes, hacia los profesores, hacia la comunidad educativa. ¿Cuál es el rol o qué es lo que se espera y se demanda con una ley de inclusión, ¿cierto? Que avisora o que nos dice que tenemos que construir colectivamente una escuela que queremos. ¿Cuál es el rol entonces de las escuelas y liceos para la calidad? Bueno, que seamos capaces como escuelas y liceos, como bien se plantea ahí, de ofrecer una formación integral de calidad, que reconozca a los estudiantes en su diversidad y que eso se haga en un ambiente o en un espacio más democrático e igualitario. Por lo tanto, este nuevo escenario de ley de inclusión, este nuevo escenario de cambio de paradigma, requiere avanzar en cambios al interior de las escuelas y liceos, ¿cierto? Y para eso se han establecido estos dispositivos. Y en ese contexto, las redes de mejoramiento surgen como una estrategia de apoyo y acompañamiento para promover principalmente el desarrollo de capacidades, que va a generar que estos cambios vayan siendo posibles. En la medida en que al interior de la red se van promoviendo espacios donde las interacciones van generando la construcción de conocimiento. Bueno, siguiendo con lo mismo en términos de entender este gran desarrollo de capacidades, cuando situamos o cuando en los textos que ustedes leen del Ministerio de Educación, el plan de mejoramiento, el proyecto educativo institucional y todos aquellos elementos que están a la base de las orientaciones, encontramos que la definición es situamos a la escuela y los liceos en el centro. Bueno, eso tiene también una explicación, ¿ya? Y tiene que ver con que entender el cambio cultural que se debiera generar a mediano y largo plazo requiere necesariamente de trabajar en entender que las escuelas y liceos van avanzando en la medida que van generando estrategias colectivas que sean eficaces para que sus estudiantes efectivamente logren esos aprendizajes. Entonces, tiene gran sentido hablar de por qué es importante la colaboración en una red. Las investigaciones que por lo menos nosotros hemos revisado en distintos países coinciden en decir que, si bien es cierto, no existe una medición que diga que la red apunta a la mejora de los aprendizajes, a lo mejor como una medición puntualmente, sí genera, ¿cierto? Y se convierte en un contexto donde la forma de trabajo horizontal y la forma de organización de la red va favoreciendo que el liderazgo y las interacciones promuevan una construcción. Y una construcción que se espera trascienda a la red. La red puede ser muy entretenida, la red puede ser un espacio de confort, puede ser un espacio muy valorado por los directores y los jefes técnicos. Pero si la red no transita o no promueve o no transfiere hacia los propios líderes de sus escuelas aquellas ideas, ¿cierto?, que hacen sentido en esa red, estamos hablando de espacios de coordinación. Y espacios de coordinación hemos tenido muchos espacios de coordinación y vamos a seguir teniendo. Entonces la pregunta es, para los que participan en las redes, ¿cómo se da ese espacio de interacción dentro de la red? ¿Cómo se trabaja o cómo se ordenan los temas, ¿cierto? ¿Es más prescriptivo? ¿Es más perceptivo? ¿O efectivamente se da una interacción donde yo propongo también alguna idea? Por lo tanto, y haciéndole honor al nombre del seminario, yo creo que el rol del directivo, de los equipos directivos para motivar y conducir la comunidad educativa es muy importante. Por eso hay una definición también de quiénes son los que asisten a estas redes en una primera etapa, que son director y jefe técnico. En otros países a lo mejor la figura de jefe técnico no existe, nosotros lo tenemos como en un marco, ¿no? Hay un marco normativo donde aparecen 4 o 5 personas que cumplen una función directiva. En este caso, el Ministerio de Educación ha invitado a director y jefe técnico como una manera también de potenciar ese liderazgo y distribuirlo para que esta dupla, ¿cierto?, pueda conversar respecto a cuáles son aquellos aprendizajes. Otro elemento también importante en relación a las redes tiene que ver con a los espacios que se dan, en que nosotros también estamos resituando o revalorando la triada sostenedor, director y Ministerio de Educación, ¿ya?
Por lo tanto, estamos haciendo un espacio vinculante donde el sostenedor también participa en la mayoría de las redes para poder compartir y escuchar y ser articulador de todas las acciones que se dan en la red. Bueno, desde esa perspectiva, ¿por qué las redes de mejoramiento escolar? Bueno, porque necesitamos avanzar en el desarrollo de capacidades del sistema, porque las capacidades están en el sistema. No es que el Ministerio de Educación las coloca. Existen en montones de los actores que están acá, en montones de los participantes que están, buenas ideas, ¿cierto? Hay muchos que están practicando o participando un distinto rol. Por lo tanto, ¿cómo a partir de estas capacidades se va generando, ¿cierto?, un proceso de asociatividad y colaboración para interrelacionarse? Y muy importante, se llaman redes de mejoramiento escolar porque nos importa muchísimo que el contexto territorial y local tenga relevancia y sea valorado por las propias comunidades. Por lo tanto, lo que ocurre en Magallanes, como lo que ocurre en Arica, debiera ser muy distinto porque es una oportunidad para que las redes a partir del contexto vayan haciendo esas construcciones. Otra idea de por qué es importante este dispositivo de red, porque también hay muchas iniciativas nacionales, regionales, locales, que están en juego y que se pueden practicar, analizar y revisar dentro de la red. Promover la interacción entre los participantes, facilitar el intercambio de experiencias. ¿Cómo estamos haciendo ese intercambio de experiencias? Cómo cada director o jefe técnico cuenta aquellas experiencias que está teniendo en la escuela y también es capaz de escuchar y recoger lo que otro director comenta respecto a lo que está ocurriendo. Las redes de mejoramiento escolar no son solamente espacios para compartir buenas experiencias, son espacios para resolver problemas, para plantear situaciones. Cuando hablamos de comunas, por ejemplo, en el caso de redes de sostenedores municipales, hablar de la matrícula, buscar soluciones en conjunto y también creemos que son espacios para validar prácticas, validar ideas y también, ¿por qué no decirlo?, algunos modelos, muy buenos modelos que algunas escuelas están implementando. Entonces, la red responde a todos esos multipropósitos, ¿ya? Por lo tanto, el intercambio de práctica es muy valorado, pero es uno de los componentes de las redes. Principalmente la construcción de conocimiento y el liderazgo que se va adquiriendo y que debiera ir articulándose entre los distintos actores que están participando. Bueno, el sentido de la reforma es la mejora sostenida y para eso, ya lo he dicho, es muy importante este cambio cultural que tiene a la base el mejoramiento del sistema y eso se hace o se logra o se avanza en función del desarrollo y la movilización de estas capacidades. Aquí hay algunos ejemplos de algunos investigadores que nos hace mucho sentido, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta problematización de qué es lo que pasa, cuáles son los aprendizajes de la red. Bueno, aquí tenemos uno de nuestros compañeros, ¿cierto?, citado acá, porque efectivamente la red, cuando logra un espacio de reciprocidad y confianza que se traduce en la cooperación, ya no solamente estamos colaborando, estamos cooperando, ¿cierto?, es posible que esa confianza y reciprocidad genere, ¿cierto?, en los participantes esta posibilidad de ir planteándose distintas posibilidades de trabajo en red y eso trascienda al sistema escolar. Ya, se comparten, como lo dije, buenas prácticas y también se buscan soluciones y se proponen algunos modelos de aprendizaje. Importante recalcar que las redes de mejoramiento escolar puede ser un dispositivo, una estrategia, una organización finalmente, pero que no tiene sentido si no se hace en función de ¿qué? Del núcleo pedagógico. ¿Ya? La red puede tener muchas buenas cosas y puede ser un espacio donde aprendemos, pero cómo este aprendizaje ocupa a los equipos directivos en pensar cómo avanzar en los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, en ese contexto, las redes son una instancia más que debiera conversar con otros dispositivos, como por ejemplo, para el desarrollo de capacidades y la mejora de los estudiantes, el Ministerio de Educación ha resituado nuevamente el proyecto educativo institucional. Entonces, ¿cómo a partir de los fines y sentidos que cada escuela se propone participativamente y a través del PME, de esta herramienta más estratégica, es posible que eso se concrete? Por lo tanto, es muy importante que la red sea parte de un conjunto de dispositivos del sistema escuela, del sistema local,
del sistema territorial y, por qué no decirlo, del sistema macrozona y nacional. Bueno, las redes de mejoramiento escolar planteadas por el Ministerio de Educación recogen o sea, se generan a partir de 3 principios. ¿Ya? 3 principios que nos consideramos que son importantes, entendiendo que la colaboración es un principio casi universal en todas las redes o las experiencias de redes que existen, ¿ya? Redes temáticas de profesores, el microcentro, como lo planteaba Luis, la red de maestros, la red de profesores de inglés, los comités comunales de educación de párvulo, todo lo que está haciendo el CPIP en términos de redes, etcétera. Convivencia escolar también tiene algunas redes. Bueno, en ese contexto, la colaboración que está en el centro, nosotros la definimos al menos en 2 áreas o en 2 elementos que aparecen acá. Primero, cómo este aprendizaje individual, esta necesidad de interrelacionarme con el otro, se convierte en un proceso colectivo, en un aprendizaje donde ya no solo estamos mirando mi propio objetivo como escuela, sino que también somos capaces de mirar el objetivo común que puede tener la red para resolver algún propósito. Por lo tanto, la experiencia y la práctica que se da al interior de la red va nutriendo y va permitiendo que la red vaya avanzando hacia tener un propósito colectivo. El apoyo contextualizado que aparece también ahí, muy importante, es porque las redes de mejoramiento escolar están distribuidas en todo el país, ¿ya? Y es muy importante que los que participan, los líderes que están en las redes, se tomen la palabra y definan acciones y definan problemas e interrelaciones mirando su contexto local, mirando la realidad comunal, mirando los desafíos, mirando las buenas prácticas. Por lo tanto, estamos pensando en que las redes debieran ampliarse a redes territoriales. El proyecto de ley de la nueva educación pública menciona y habla y tiene, ¿cierto?, a la base de su desarrollo las redes territoriales. En ese contexto, el apoyo contextualizado hace que efectivamente, entendiendo que las redes son distintas, se agrega este componente donde cada red, por la ubicación local que tenga o territorial, vaya definiendo atributos que son propios de esa red. Y ese sea un desafío también a abordar. La finalidad que tiene que ver con avanzar a constituir objetivos compartidos cuando estamos en esos procesos de reconocimiento en la red y de trabajo conjunto. Y la proyección porque las redes también tienen propósitos de mejora sostenida. Hay redes que se plantean a lo mejor con un tiempo más reducido porque hay una problemática más corta, a corto plazo. Pero el sentido de la red, al menos de estas redes de mejoramiento, es avanzar en la mejora de las escuelas. Por lo tanto, de esas 3, también podríamos decir que la colaboración es la que muchos de los participantes con los que hemos conversado se sienten más reflejados y ven que se da más, se visualiza mejor la colaboración, ¿ya? Porque efectivamente se van dando algunas instancias donde se va comprometiendo o compartiendo muchas de las cosas que se hacen, ya sea en presentaciones, ya sea en problemas, pero se ha ido dando de una u otra manera. Y esa también es la más compleja. La cultura de la colaboración es la más compleja. Por lo tanto, que vaya en la instalación de las redes de 2015 a 2016, vayamos avanzando en entender que la cultura de la competencia, si bien es cierto, es la presión, también tenemos a este otro lado, ¿cierto?, una posibilidad a través de construir colaborativamente. Las redes de mejoramiento escolar se propusieron 2 objetivos generales a nivel nacional. Una que tiene que ver con que el interés es promover una actuación conjunta intraescuela, entre escuela y también territorial, ¿ya? Con establecimientos pertenecientes a una misma comuna. Hay algunas experiencias de intercomunas que se han ido generando y eso es muy auspicioso porque ya no estamos hablando solamente de lo que ocurre en un territorio local, sino que estamos trascendiendo por distintos motivos, porque geográficamente necesitamos juntarnos y no estamos en una misma comuna, porque hay una mirada más amplia quizás y hay algunas redes donde hay establecimientos de básica y media y se tienen que
que juntar, por los motivos que sea, pero tenemos también establecimientos que están en intercomunales. Bueno, el transitar entonces hacia la cultura de colaboración, y a quienes hemos incorporado, a quienes hemos invitado, los equipos comunales, a otros sostenedores, tenemos 780 redes donde están participando particulares subvencionados compartiendo redes con municipales, solo particulares subvencionados. Se ha dado una mixtura muy interesante al alero también de cómo están constituidos los territorios. Por lo tanto, en ese sentido, el rol que cumple el Ministerio de Educación a través de la supervisión ministerial en esta etapa es de apoyo y acompañamiento a la instalación de la red y también a ayudar a movilizar y a promover el liderazgo distribuido y también a promover en sí mismo, porque también es una experiencia, atendiendo una cultura un poco más, ¿cierto?, de desarrollo de política y de apoyo. Queremos ocupar la palabra de acompañamiento, que es el rol que la supervisión tiene en ese espacio. Bueno, otro objetivo que también se planteó la red el 2015, a fines de 2014, es consolidar una dinámica de redes de directivos territoriales, ¿ya?, pertenecientes a los establecimientos educacionales de distintas comunas. Y el objetivo es compartir y reflexionar colectivamente, analizar las experiencias de gestión y pedagógica para el mejoramiento continuo de los propios establecimientos. Con esos dos objetivos generales se instalan las redes a fines de 2015, fines de 2014, principios de 2015, y con eso se espera, ¿cierto?, iniciar un proceso de relación de trabajo directa, más permanente, y una relación técnica pedagógica también que nutre al sistema. Siguiendo la línea del desarrollo de capacidades, yo creo que es importante tener en cuenta que aquí hay algunos atributos que se presentan en ese círculo, algunos atributos que son deseables de que ocurran en las redes. Ya no necesariamente son las que están ocurriendo en las redes de mejoramiento, pero creemos que al menos hay 2 o 3 cosas que son relevantes. Uno tiene que ver con la cohesión que se genera al alero de la colaboración, que es muy importante, cómo se agrupa la red, cómo se organiza, cómo se estructura, teniendo en cuenta que muchas de las investigaciones hablan o dicen que la gestión de la red es muy importante, para no perder de vista los propósitos y no perder de vista los productos o los resultados que las mismas redes se van colocando. Por lo tanto, esta cohesión va generando que se vayan dando distintas interacciones con propósitos que las mismas redes se van colocando. Y por otro lado, también importante tener en cuenta cómo la distribución del poder que se da al interior de la red va ampliándose. Ya no es solamente el director, o el director que siempre lidera, o el que más le gusta liderar, o la persona del DAEM, o el sostenedor, o el supervisor, sino que van generando nuevos liderazgos, se va distribuyendo. Entonces, es muy importante dentro de la red tener en cuenta que el liderazgo, mientras más distribuido es, va a permitir que se vayan dando distintos tipos de acciones y que se generen, ¿cierto?, esta construcción de conocimiento que va pasando de uno a otro y que también nos va haciendo corresponsable de estos propósitos de la red. Muy importante es decir que debe apuntar al desarrollo del capital social, que eso es algo muy importante, que está a la base de los criterios y del sentido que tiene la red, que requiere un aprendizaje que se basa en la experiencia que cada uno de los participantes cuenta, comenta o escucha, u otras experiencias que están no en la red, que están fuera de la red, a partir de eso, ¿ya? Y que también implica un desarrollo sistémico y multinivel. Bien, aquí hay una aspiración, la quisimos también colocar, porque si ustedes se fijan, ahí aparece un círculo, ¿cierto?, que rodea la implementación de las redes de mejoramiento. Como bien lo planteaba Luis, las 500 redes que están en el sistema, donde estamos se están abordando el desarrollo de capacidades y todas estas iniciativas que esperamos que les permita avanzar en el mejoramiento. Mayoritariamente estamos en un proceso de instalación e implementación de las redes, donde el foco ha estado centrado en 2 cosas, como les planteaba, un proceso más de relación instrumental,
que tiene que ver con la difusión de la política, con las necesidades que tenemos de cumplir con la normativa, de aprender más, por ejemplo, de las evaluaciones, del plan de evaluaciones 2016-2020, aprender más o saber cómo se hace un plan SAC, ¿cierto? También cómo se hace la política de convivencia, el plan, la formación ciudadana, y etcétera. Todas aquellas orientaciones que requiere la escuela abordar, por una parte. Pero por otro lado está el intercambio de experiencia. Y en este intercambio de experiencia aparece nuevamente el principio de la colaboración, ¿ya? Esperamos avanzar hacia comunidades de aprendizaje, ¿cierto? Ya que estas comunidades de aprendizaje están centradas en el conocimiento propiamente tal, en la producción de nuevos conocimientos, y las comunidades de aprendizaje toman una definición que es muy importante, como decía Freire, ¿cierto? Trascendemos la adaptación y nos transformamos permanentemente. ¿Ya? Y creo que ese es un concepto que define lo que hace una comunidad o una escuela o un conjunto de escuelas que va aprendiendo y se va transformando. Cómo en comunidad vamos haciendo ese ejercicio sin perder de foco que las escuelas tienen una razón de ser, que es que los estudiantes aprendan más y mejor. Por lo tanto, esa es una aspiración. Y también podría ocurrir que algunas de las redes o muchas de las redes que están en el sistema no fueran comunidades de aprendizaje, pero se convirtieran en otras redes. Como por ejemplo, sería muy bueno que el próximo año alguna red dijera, nos vamos a repartir en 3 redes, porque tenemos situaciones puntuales que trabajar, o hay una red que va a ser de directores y profesores, o una red de inspector y profesor, o una red de otros de la comunidad y directores. Bien, ahí está el mapa y la cantidad de redes que tenemos a septiembre de 2016 en el sistema, son alrededor de 500 redes. Esto conversa con el microcentro, conversa con redes temáticas también, pero estas son redes de mejoramiento donde asisten, como lo hemos planteado, el director, el jefe técnico, la tríada sostenedor y el acompañamiento de la supervisión. Interesante también es cómo se han ido haciendo conjunciones de redes. Tenemos en algunas regiones microcentros que participan en la red de mejoramiento escolar también. Y en ese sentido, el aporte que hace el microcentro mirando una escuela multigrado también favorece una lógica de trabajo colaborativo, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, están concentradas también las regiones que son más grandes, son las que tienen más redes. Por lo tanto, ahí está planteado el modelo, digamos, de la red que está constituida por líderes o actores. Tenemos el ministerio, el departamento provincial, los sostenedores. La relevancia del contexto territorial es muy importante. Acá están los supervisores, que son los que conducen y generan las redes en esta primera etapa para la mejora educativa. El encargado de la red, que pudiera ser el supervisor en esta etapa, pero deseable que fuera alguien de la comuna o alguien de la intercomuna, un director, un encargado del DAEM, para hacer ese trabajo conjunto. Porque finalmente este apoyo y acompañamiento del ministerio se va. Si la red es una vez al mes, esa persona se retira de la comuna. ¿Quién queda en la comuna? Bueno, los participantes y los líderes de las redes. Por lo tanto, este encargado de la red es muy importante para detectar situaciones problemáticas, canalizarlas e ir mirando las necesidades. Y el director y jefe técnico, que es esta dupla que comparte y participa, que también podría formar parte y ser encargado de la red. Bien, algunos desafíos que nos planteamos, teniendo en cuenta que llevamos 1 año y medio aproximadamente de este proceso de instalación. Nos interesaría mucho avanzar en que el concepto de red fuera entendido como un dispositivo de los distintos que hay en el sistema, unos propios de las escuelas, como lo planteamos, el proyecto educativo, el plan de mejoramiento, los mismos programas y planes que tienen las escuelas para trabajar el mejoramiento con otras entidades, todo lo que hacen otras instituciones que apoyan, y que se generara esa articulación. Por lo tanto, la red forma parte de un sistema, y en ese sentido, el objetivo principal, que es desarrollar las capacidades de todos los participantes y todos estos líderes, debiera promover la mejora sostenida de la base del sistema y de las escuelas. Fortalecer los procesos de construcción individual y colectivo, ¿ya? De acuerdo a algunas investigaciones que se están levantando y algunos elementos que nosotros también hemos levantado, aún estamos en un espacio donde el aprendizaje es más individual que colectivo,
¿ya? Claro, ¿por qué tendría yo que compartir mis conocimientos o compartir lo que pasa en mi escuela con otros si tenemos que competir por la matrícula, por ejemplo? Bueno, esos son elementos que están ahí y que generan esta presión, este zapato medio apretado y que nos cuestiona todo el rato. Sin embargo, nos interesa mucho generar algunos dispositivos y ayudar y acompañar a que esos procesos colectivos se vayan generando. Eso va a ocurrir siempre y cuando exista la motivación y la necesidad de participar en la red y no sea un espacio que está, digamos, demandado por el ministerio, demandado por otros. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay un desafío, cómo generar que la motivación y las ganas de participar en esta red se mantenga. Y eso tiene que ver con cómo se nutre la red, cuál es el propósito que tiene la red. Por lo tanto, es muy importante también definir propósitos claros en la red. Definir quién va a ser el agente o quién va a ser el facilitador, quién va a ser el encargado, ¿cierto? Y cómo avanzamos en una lógica más colaborativa. Y para eso hay que establecer algunas acciones concretas y otras a mediano plazo. Avanzar en la comprensión de la tríada del ministerio, sostenedores y también establecimientos educacionales, ¿ya? El vínculo que ejerce el Ministerio de Educación, ¿cierto?, recuperando este rol rector, implica también vincularse y relacionarse con las escuelas, colocándolas en el centro y hacer esa conversación con los sostenedores para poder ir avanzando en este liderazgo más distribuido. Promover la expansión de otros liderazgos y nuevos liderazgos, favorecer la innovación educativa y la generación de nuevos nodos, es decir, que sean otros. Si uno mira la teoría de las redes, ¿cierto?, tenemos a los líderes, que empieza a distribuirse el poder para ejercer influencia sobre mis compañeros que están en la red, y también se van dando otros nodos dentro de la red. Por lo tanto, es importante que eso siempre ocurra en función de los propósitos claros que se van dando y de los distintos líderes. Bueno, a partir de las redes de mejoramiento también nos interesaría que se puedan ir generando otras redes, ¿ya? No sería una buena noticia que las redes estuvieran per se 10 años y estuviéramos las mismas personas reuniéndonos una vez al mes para trabajar o abordar distintos temas. La esperanza es que las redes se multipliquen y se multipliquen en redes directores con profesores, redes con comunidades, redes a la base de las necesidades. Por lo tanto, se espera que este proceso de desarrollo de capacidades que se da al interior de la red germine y podamos tener el próximo año, ¿por qué no?, otras redes participando, otras redes iniciándose con temáticas totalmente distintas. Y por último, como bien planteé al comienzo, la reforma educacional plantea un desafío muy importante que tiene que ver con, ¿cierto?, colocar a los establecimientos en el centro de los cambios y del mejoramiento. Y para eso aspiramos a tener una educación que sea con cambios sistemáticos, inclusiva, participativa y democrática. Y en ese contexto, la red de mejoramiento escolar es uno de estos dispositivos que esperamos en este periodo de transición hacia la nueva educación pública, como también el proceso de cambio cultural, que no va a ser hoy día ni mañana, ¿cierto?, va a ser en un mediano y largo plazo, las comunidades educativas vayan avanzando en hacer sus definiciones y entender que las comunidades escolares que lideran, ¿cierto?, requieren de este trabajo colaborativo que debe, digamos, expandirse al sistema, pensando no solamente en la escuela, sino que pensando en una red que se amplía a la comunidad, al territorio y a nivel nacional. Entonces, eso es en términos muy generales lo que quería compartir con ustedes. Por lo tanto, el desafío es para todos los que estamos participando, para todos los que estamos teniendo algún rol protagónico o los que queremos participar de las redes, pensando en que es una etapa que estamos recién instalando y debiéramos avanzar hacia el desarrollo de la red. Eso. Muchas gracias.